Buenas tardes, Jorge Luis, Eric, Orman y Melissa Lazarus. Oye, yo cuando Melissa me escribió para plantearme que participara, la lectura que hice fue de los casos de alto perfil que están en la justicia pendientes de solución en el año 2023. Y entonces hice una lista muy corta, porque nada más son dos, en donde ya hubo llamamiento a juicio. Uno, el caso New Business, que las fechas tentativas para la audiencia de juicio propiamente tal está del 17 al 28 de abril del 2023 y la fecha alterna, en caso de que no se pueda realizar esa, será del 23 de mayo al 5 de junio del 2023. En este caso hay una serie de personas llamadas a juicio y entre esos un expresidente de la República. Y el otro caso sonado, que es el caso Odebrecht, en donde las fechas son del 1 al 18 de agosto del 2023 y la fecha alterna el 17 de octubre del 2023. Es decir, en el año 2023 tienen que terminar esos dos casos, por lo menos en la primera instancia. Es decir, la sentencia condenatoria o absolutoria de primera instancia en ambos casos. Y son casos de alto perfil porque hay involucrados, en el caso de Brecht, hay involucrados en ministros, dos expresidentes, una serie de personas vinculadas de alguna u otra manera a uno de los expresidentes, al otro expresidente también un lobista o no sé cómo llamarlo, alguien que le manejó los dineros que le daba Odebrecht para sus campañas políticas. Entonces hay esos casos que, como la creencia, profesor, que siempre ha habido en Panamá es que aquí no pasa nada, pues ahora parece que en el año 2023 sí va a pasar. ¿Qué le hace pensar a Guido Rodríguez, quien además de todo es abogado y nos puede dar una perspectiva un tanto más profundidad? ¿Qué le hace llegar a Guido Rodríguez la conclusión de que puede que sí pase algo? Y cuidado, que si pasa algo, algunos de los cuales yo me cuento, tendremos que comenzar tal vez a volver a tener confianza en la justicia. Mire, como yo le he dado seguimiento a estos casos desde digámoslo así, desde que se iniciaron, a pesar de que ninguno de los dos casos me tocó en mi calidad de fiscal general de cuentas verlo, porque no hubo informes de auditoría de la Contraloría en ninguno de los dos casos, a pesar de que en los dos casos evidentemente se produjo una lesión patrimonial. Pero yo le he dado seguimiento más por curiosidad periodística y jurídica que por otro tema. Y yo creo que en ambos casos hay pruebas, testimonios, confesiones, acuerdos de pena que son muy contundentes. Es más, de hecho, en el caso New Business, por ejemplo, uno de los participantes le devolvió las acciones que él tenía en New Business al Estado. El Estado es socio de New Business, ¿no? Perdón, de Editora Panamá América, esa, increíblemente. Entonces, en ese caso, yo creo que tiene que ser, o sea, tendríamos, profesor, que salir a pagar y vámonos, como se dice, si la justicia no produce un resultado condenatorio, porque hay tal cúmulo de elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, evaluados por la jueza Aloísa Martínez, para hacer el llamamiento a juicio, que va a ser muy difícil que todos esos elementos en la audiencia del juicio mismo no sean considerados a la hora de dictar sentencia. Y como en este caso no se puede dar el fenómeno aquel de que nadie lo vio dando tal o cual orden, porque aquí hay elementos probatorios, documentales, etcétera, testimonios, colaboraciones. Yo creo que en ambos casos, tanto en el de New Business como en el de Odebrecht, debemos esperar sentencias condenatorias. Quizás no para todos, pero sí para los principales. Guido, el otro día hablamos con Rodrigo Noriega y un poco jugando al abogado del diablo. Él nos decía un poco que sí, por ejemplo,
casualmente la persona que decidió devolver las acciones, que yo creo que fueron los señores Mirachi y el otro fue el señor Francolini, devolvieron las acciones en el caso New Business, dijeran que ellos fueron amenazados o que ellos se equivocaron, cabría la posibilidad de que, por ejemplo, en último momento, porque yo le preguntaba casualmente a Rodrigo, que pareciera que, como usted lo menciona, todo estaría casi servido para que hubiera una condena. Él decía, puede que no, porque puede ser que la gente ahora se eche para atrás. ¿Eso pudiera ocurrir? Bueno, siempre existe la posibilidad, pero es muy difícil. Mira, el argumento que ha esgrimido la defensa, por ejemplo, de que el derecho a mentir del imputado, Claro. eso no existe tal cosa. Lo que tiene derecho el imputado es a no declarar contra sí mismo. Oiga, pero Derecho es un escándalo, constitucional. don Guido Rodríguez, pero es un escándalo. Yo no Sí, voy a no. mentir. Eso a mí me No, parece no, un no, no. escándalo. Y yo de Lo abogado que, nada, pero eso parece un escándalo. Eso. sí, lo que tiene el imputado es derecho a no declarar contra sí mismo o sus familiares en cuarto grado de consanguinidad y a no incriminarse. Pero se presume que toda persona que obra en un proceso, ya sea como testigo, en el caso de los testigos declaran bajo la gravedad del juramento, es decir, tienen la obligación de decir la verdad, y solo la verdad y nada más que la verdad, como se dice en la fórmula tradicional conocida. En el caso de los imputados, tienen el deber procesal de decir la verdad, aunque no lo hagan bajo juramento. Esa teoría, hipótesis realmente rocambolesca de que el imputado tiene derecho a mentir, eso no es cierto. Pero además, cuando el imputado involucra a un tercero, entonces pasa a ser un testigo. Y en ese testimonio se le toma juramento. Se le toma juramento específicamente para ese testimonio. Entonces, yo no sé si lo que plantea Jorge Luis o que le planteó Rodrigo Noriega el otro día se puede producir. Digo, todo es posible. Sin embargo, es bastante dificultoso que alguien que ha devuelto las acciones de un negocio al Estado diciendo, hey, a mí me involucraron en esto, yo no quería, o lo hice bajo presión, o qué sé yo, ahora vaya a echarse para atrás. Pero además eso no es lo único. Ese no es el único elemento de convicción que hay. Está la trazabilidad del dinero, de las transacciones que se hicieron, de la canasta que se armó para comprar esa editorial. Igual que en el caso de Brecht. Entonces, en el caso de Brecht hay colaboraciones internacionales de diferentes países del mundo, de diferentes ministerios públicos del mundo que le suministraron información de bancos y de cuentas bancarias al Ministerio Público panameño. Entonces eso, ya digo, yo a veces escucho y me llama poderosamente la atención cuando escucho esas cosas, y ustedes lo habrán escuchado también, dice, es que debe haber la chequera moviéndose, ¿no? Tiene que haber los maletinazos. O sea, yo no veo cómo, francamente, la jueza, Aloisa Martínez, pueda no lograr un resultado, que además ella es la jueza, ella es la que determina, esto no es un jurado, no, no es un cuerpo colegiado, ella es la que va a determinar, después de escuchar los alegatos y la sustentación de los elementos de convicción del Ministerio Público y los alegatos de los abogados defensores, a determinar el resultado de ese juicio en primera instancia. Ese resultado igual puede ser apelable tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados, ¿no? Pero en primera instancia yo creo que va a producirse en el año 2023 ineludiblemente un resultado. Y yo espero que el resultado sea condenatorio para varios de los imputados, porque es que ahí están los elementos suficientes de convicción de que se cometió el delito de blanqueo de capitales. Si En se le ambos casos. pasa, si se le En pasa ambos rabia casos. a este 2022 en el tema de la legal y el tema de la justicia, la confianza que había estado o que está desprestigiada del sistema legal panameño, del sistema de justicia panameño, ¿se ha recuperado en algún porcentaje? Yo diría que hay visos de recuperación,
con la entrada de los nuevos magistrados, hay visos de recuperación. Hay signos positivos, digámoslo así, que le hacen a uno tener algo de esperanza. Esperanza que no teníamos antes, evidentemente, ¿no? Y que fue muy, muy, muy vulnerada y maltratada con el resultado 2 veces del caso Pinchazo. O sea, para mí el caso Pinchazo fue un escándalo, porque simplemente los magistrados o los jueces del jurado no acogieron la hipótesis del Ministerio Público de la teoría del dominio del hecho, que no es necesario que alguien viera al señor dar la orden. Había todos los elementos que indicaban que él era el que había dado la orden. Con esa hipótesis de la teoría del dominio del hecho, se ha condenado a nivel internacional a los criminales de guerra nazi. Nadie los vio dar la orden de matar en hornos a los pobres judíos, pero ellos eran los que tenían el dominio de la situación y por lo tanto esos crímenes de guerra, quienes pagaron fueron los que tenían el dominio de la situación. Con esa hipótesis y esa teoría se condenó a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos en Perú. Entonces, pero aquí, bueno, los jueces, yo no sé por qué, ahí hay mucha especulación, decidieron que no, que como nadie lo vio dar la orden, el señor entonces era no culpable. Bueno, magnífico. Eso fue un golpe durísimo a la justicia. Y el tema de la justicia, en el caso de blanqueo de capitales, que son estos 2 procesos de alto perfil que estamos pendientes, tiene necesariamente relación el resultado con la posibilidad o no de que Panamá finalmente sea sacada de algunas de esas listas grises, negras, de colores, discriminatorias, que nos tienen como espada de Damocles colgando desde hace rato países y organizaciones multinacionales, o sea, organizaciones como la GAFI, como la OCDE, porque de nada sirve aprobar leyes. Tenemos leyes para todo. Un amigo mío argentino decía que hemos pasado de la ley de la selva a la selva de leyes. Tenemos leyes para todo, pero si no las aplicamos, ¿de qué sirve tenerlas? Es como el Ministerio de Cultura que se quejaba Eric. ¿De qué sirve tener Ministerio de Cultura si la oferta cultural es igual que era antes, que no había ministerio, que no había esa burocracia? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que el 2023 sí va a tener esos resultados en la web. Guido, una pregunta. Yo casualmente, cuando hablaba usted hace un rato, y de la posibilidad de que el 2023, no sé, salgan las cucarachas y los ratones de la justicia panameña. Me ponía a pensar casualmente en el caso de los pinchazos telefónicos, donde creo que hubo una situación donde los panameños, o un grupo de panameños esperábamos que la justicia hiciera su trabajo. Sobre todas las cosas, teníamos a un presidente que acudió a cuanto foro económico, foro empresarial hubo en Panamá, cuanta entrevista hubo en Panamá, donde dijo que le conocía los trapos sucios a todo el mundo. Eso, y incluso que hacía reír de todo la información que él manejaba. Sin embargo, fue declarado inocente. A eso, por supuesto, que uno se pone a pensar, sí, la jueza Valoisa Martínez ha demostrado una capacidad impresionante con el solo hecho de ponerle los abogados suplentes, si no llegan los abogados de los señores que están enjuiciados, llamados indagados. Pero por eso es tal vez ahí viene un poco la mayor duda de los panameños, la mayor duda de nosotros, o las personales de cada uno, de cuánto se podrá hacer al final del camino con la gente que, como usted lo menciona, yo confieso que yo recibí una canasta de plata para comprar esto, yo lo devuelvo, yo formé parte de esta coima, de esta cadena desde Brasil hasta Panamá, pero yo al final, el señor no era culpable. Eso es lo que yo creo que un poco la gente le teme que ocurra al final del camino, porque se ha creado muchas expectativas y al final las decisiones son las que todos imaginamos que iban a ser. Sí, bueno, pero en el listado adicional al comentario que acabo de escuchar,
en el listado de Don Guido Rodríguez no está Etelvina. ¿Por qué? Bueno, Etelvina está siendo investigada por una denuncia que yo le coloqué a título personal, casualmente por una publicación de Leonardo Greenspan en el diario La Prensa, en donde daba cuenta de una serie de irregularidades en contrataciones públicas que todo aparentaba que era para favorecer de manera directa, aunque se hacían licitaciones con un solo proponente, a allegados a ella, familiares y allegados, ¿no? Miembros que participan en una universidad que hay allá privada donde es la familia de la señora Etelvina la que controla esa universidad. Entonces, el Ministerio Público está investigando eso. Yo todas las semanas paso por ahí por la oficina del procurador y me dan el dato de cómo va la investigación. No, yo soy denunciante, yo no soy querellante, y por lo tanto no soy parte en el proceso, pero sí me informan de cómo va. Y la última información que tuve es que ya habían acopiado una serie de información que habían recibido de diferentes entidades y que estaban evaluando las acciones a seguir. Entonces, pero también está el caso Blue Apple, profesor, en donde también hay confesiones, incluso hay quienes devolvieron dinero que se usó, digamos, de manera discrecional para un proyecto que tenía la administración del presidente Varela que se llamaba Mi Escuela Primero o algo así. Pero bueno, pero está ese caso. O sea, ahora en ese caso son empresarios los que están involucrados, no políticos. Hay funcionarios involucrados, evidentemente. Hay funcionarios de medio mando, mandos medios involucrados, exfuncionarios, quiero decir. Entonces, y creo que hay un par de exministros de obras públicas, ¿no? Porque estos eran contratistas del Estado en el ramo de las obras públicas, de la obra de ingeniería civil. Así que esos son los casos que hay que estar muy pendientes, y yo creo que la presión mediática, si bien la justicia ideal es aquella que se hace solamente en el recinto de las salas de juicio, yo creo que también hay un juicio, digámoslo así, paralelo, tradicional, en los medios, que ejerce una presión sobre los operadores de justicia para que hagan lo correcto, no para que hagan lo incorrecto, sino para que hagan lo correcto. Y eso es en una democracia no solamente aceptable, sino deseable, porque esa es la labor de los medios de comunicación social, hacer esa presión social para que se hagan las cosas como deben hacerse, para que se den los pasos correctos. Si en este caso el paso correcto es hacer justicia, darle a cada cual lo que le corresponde, y en eso, si hay los elementos de convicción para declarar culpable a alguien por blanqueo de capitales, por la conducta en que incurrió, pues eso es lo que hay que presionar para que haga la justicia. Eso no está mal. ¿Podemos devolverle la credibilidad a la gente? Eso es lo que la gente siempre anhela. Sí, pero no perdamos de Luis, vista que porque la credibilidad, al igual que la confianza, se ganan. Eso se no es Por ganan, así supuesto, que... se ganan, se por ganan, supuesto. se ganan. Pero ¿cuánto hemos retirado de ese bono de lo que hizo el profesor? Yo estoy de acuerdo que la credibilidad o la No, eso, reputación se gana, pero ¿cuánto de esos bonos hemos retirado para que la gente vuelva a mira, tener esa confianza en el Estado y en la eh, justicia sobre todas las cosas? sí, parafraseando al señor Rafael Mezquita, que habló del capital político agotado, la justicia hace rato que está en sobregiro. No agotado, tiene un sobregiro enorme. Y entonces, pero tiene la oportunidad ahora, con estos casos de alto perfil, de comenzar a tapar ese sobregiro, comenzar a cubrir esa deuda que tiene con la sociedad panameña. Lo pongo así en términos bancarios, ¿no? De lo contrario, va a agrandar el hoyo, el tamaño del hoyo y la decepción de los ciudadanos en el sistema de justicia. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a una democracia, porque ya lo estamos viendo, o sea, si no lo queremos atraer inversión extranjera, que es una necesidad imperiosa de países como el nuestro, porque no tenemos suficiente capital propio local para desarrollar las actividades que debemos desarrollar en aras de ir creciendo,
necesitamos tener un sistema de justicia que ofrezca un mínimo de confianza a los inversionistas. Entonces, Claro, si Guido, no hay ese sistema de justicia, pero y por entonces, ejemplo, fíjese algo, yo creo en eso, pero hace unos meses, cuando se tenía que elegir al nuevo sustituto del Tribunal Electoral, la gente que yo creo que está bien que las mujeres integren más, cada día más parte del Estado, parte de las direcciones de cualquier empresa o instituciones públicas. Pero la gente apostaba que llegaron las mujeres y van a resolver todos los problemas de justicia porque llegaron las mujeres. La, la gente se sintió decepcionada o sintió que no era lo correcto la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Le voy a poner un caso más relevante que la elección del magistrado del Tribunal Electoral. Los expedientes de los diputados que reposan en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. ¿Algunos se han movido? Ninguno. Los 9, hombres y mujeres, son unos cobardes. Y ahí radica el signo de interrogación, porque yo, el profesor Cabrera y compañía lo saben, yo me vi toda la audiencia de Odebrecht y yo la verdad que yo no veía por dónde se podía salvar a nadie no siendo abogado. Pero lamentablemente lo mismo me pasó cuando vi el juicio de los pinchazos. Exactamente lo mismo. Y vuelvo y le digo, como dice el profesor Cabrera, se han sentado sobre todos los expedientes que existen. O sea, la pura verdad que aquí en este país, y usted lo sabe, bueno, dice el profesor Cabrera, usted vive la noticia también, se dice que el poder, el PRD no solamente controla el ejecutivo, controla el legislativo y controla el judicial. Y muchas también organizaciones empresariales. ¿Cómo hacemos para que el país comienza a ganar esos créditos que usted dice que le hemos arrebatado? bueno, ese es el reto permanente. Desafortunadamente, la politiquería, porque eso no es política, la politiquería ha penetrado en unos niveles corrosivos dentro de los órganos del Estado. En el órgano judicial, que yo concuerdo plenamente que el trueque fue lamentable, porque lo que se hizo en la interpretación de todo el mundo fue un trueque, ¿no? Le concedemos a la presidenta de la Corte la designación que ella desea, a cambio de que ella nos conceda la designación que nosotros deseamos. Y eso fue lamentable. Pero yo sigo creyendo que hay signos positivos, aún a pesar de esa mala operación de trueque político, porque eso fue un trueque político, lamentable para el Tribunal Electoral más que para la Corte, pero la imagen de la Corte sufrió, por supuesto, porque ellos son los que hicieron la designación. Pero yo insisto, o sea, nosotros tenemos que siempre apostar o ver la base, y yo me he caracterizado por eso, ver la parte medio llena del vaso. Por supuesto, sabiendo que hay una parte que está vacía, ¿no? Tampoco Pero si es siendo... el mismo vaso, señor Guido, es el mismo vaso. Sí. La Tampoco mitad siendo lleno, naif la mitad, de nada más ver mire, la parte medio aquí lo llena. podemos mostrar, ¿eh? Sí. Es la misma vaso, mire, ¿ves? La mitad Oiga, llena, la mitad profesor, usted vacía. está... Eso que es ¿Qué pasa? un tequilita a esta hora. Para decirnos, eso es para tirarnos en la cara a nosotros. Yo estoy Ay, qué barbaridad, uno aquí en la tomándome un oficina, vulgar café. el hombre allá con su tequila Sunrise. Hombre. No, hay que seguir apostando a la esperanza y al futuro, porque al fin y al cabo, mira, la gente dice, ¿cómo se van a resolver los problemas del país con este sistema político clientelar que tenemos? La solución de los problemas de eso, de la parte política, la tenemos los ciudadanos en las elecciones. Aprender a elegir bien, eso no hay otra fórmula. Aprender a elegir bien y no elegir a esos diputados vómitos, como llama el profesor, o a los diputados que regalan de todo, con recursos que evidentemente no son de ellos, sino que son de todos los panameños. Todos nosotros estamos sufragando esas campañas políticas, esos activistas que son, ¿cómo es que le llaman eufemísticamente a los empleados en la asamblea? Botella. No, gestores deportivos y gestores sociales, esos son Gestores activistas culturales, políticos. sociales. Promotores. Promotores, eso. Promotores. Son activistas políticos, eso es lo que son. Y mientras los organismos de control no funcionen, no cumplan con su labor de controlar eso, pues la única solución la tenemos en nuestro voto el día de las elecciones. Así funciona la democracia. Bueno, 7 en punto de la noche. Don Guido Rodríguez, gracias por habernos acompañado en esta jornada
para hacer este repaso, este análisis y bueno, a la orden para cuando quiera volvernos a acompañar aquí en 5 a las 5. Feliz Navidad, Bueno, feliz muchas año, gracias. saludos a la familia. Gracias. Primera vez aquí y espero que no sea la última. Gracias. Listo. Saludos a todos y feliz año. Les deseo feliz año. Depende. Feliz año 2023. Viene con todo.